Bienvenidos a The Debate, el espacio donde analizamos con rigor múltiples perspectivas para desentrañar la complejidad de la información que nos rodea. Hoy nos adentramos en un fenómeno que, francamente, está paralizando las operaciones en las organizaciones modernas. Hablamos de la gestión empresarial y, muy específicamente, de la gestión de flotas y ese concepto tan temido. Me refiero a la fatiga de alertas. Estamos viendo empresas que operan bajo un asedio absoluto. Sus equipos sufren un bombardeo constante de correos electrónicos, notificaciones, SMS, pop-ups y cuadros de mando que parecen estar perpetuamente teñidos de rojo. Es una auténtica pesadilla operativa para cualquiera que se siente frente a esa pantalla todos los días. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta central que vamos a explorar hoy. Una pregunta que es fundamental para entender el futuro de la gestión de datos. Es el llamado pilotaje por excepción, junto con el cruce inteligente de datos, la solución definitiva para recuperar el control frente a este caos, o, por el contrario, esta hiperestructuración crea paradójicamente puntos ciegos peligrosos al ignorar señales individuales que simplemente no encajan en escenarios predefinidos. Para enmarcar nuestra discusión, mi postura es bastante clara. Como defensor de la eficiencia operativa, estoy convencido de que jerarquizar por gravedad y cruzar datos en escenarios concretos es la única vía viable para transformar el ruido absoluto en decisiones estratégicas reales. Yo lo abordo desde otro ángulo, reconociendo, por supuesto, que la fatiga de alertas es un problema sumamente real, destructivo y que, quema a los equipos. Pero mi posición es que silenciar el sistema bajo la atractiva premisa del pilotaje por excepción nos vuelve funcionalmente ciegos. Nos hace perder de vista anomalías nuevas o vulnerabilidades incipientes que sencillamente no hemos sido capaces de preprogramar en ese sistema supuestamente inteligente. A ver, para entender la urgencia de estructurar todo esto, creo que debemos mirar la realidad operativa que plantea nuestro material de origen. El exceso de alertas mal diseñadas no es solo una molestia en el día a día, es que inutiliza por completo el propósito de tener una herramienta de gestión. El principio rector aquí es primero de supervivencia organizativa. Cuando todo es urgente, absolutamente nada lo es. Totalmente de acuerdo en ese punto inicial. Si todo pita, dejas de escuchar. Y es que imagínate la situación actual que detalla el texto. Un gestor de flotas abre su ordenador un martes a primera hora. Se enfrenta a un flujo de datos donde un evento con un impacto legal crítico, y hablamos de un permiso de circulación caducado, o un vehículo circulando sin seguro, le llega a la bandeja de entrada exactamente al mismo nivel y con el mismo icono rojo que una notificación sobre el cumpleaños de un empleado o una campaña de comunicación interna. Sí, es un error de diseño garrafal. Es insostenible. Esto ya no es un fallo mecánico del software, es un fallo cognitivo provocado. El sistema habla demasiado, grita constantemente. ¿Cuál es la respuesta humana natural ante eso? Apagar la pantalla o crear una regla en el correo electrónico para que todo vaya a la papelera. Por eso, mi perspectiva defiende que la transición de la alerta técnica básica a la alerta inteligente es indispensable. No podemos conformarnos con que el sistema documente que algo ha pasado. La información tiene que estar estructurada para provocar una acción inmediata. Y esto solo se logra basando la estrategia en jerarquizar sin piedad los niveles de urgencia. Separar de forma quirúrgica lo crítico de lo importante y de lo meramente informativo. Te lo compro. A ver, te compro que poner un cumpleaños al nivel de una póliza de seguro caducada es un despropósito. Nadie discute eso. Pero la solución que propone el material, esta idea de agrupar alertas, crear jerarquías rígidas y sobre todo esperar a que dos o más señales se crucen para considerarlas dignas de nuestra atención, asume una especie de omnisciencia operativa que no existe en el mundo real. ¿Omnisciencia? Yo diría que es simple orden analítico. Es omnisciencia porque asume que el programador del software sabe exactamente cómo, cuándo y por qué van a ocurrir todos los fallos futuros de una flota. Y leyendo el material me quedé pensando mucho en el peligro más insidioso de esta premisa. El pilotaje por excepción se resume en la máxima de que si todo es conforme, hay silencio. En la gestión de cualquier sistema complejo, el silencio rara vez es sinónimo de conformidad absoluta. A menudo, el silencio significa que el sistema de medición se ha caído, que un sensor está desconectado o que una anomalía está mutando justo por debajo de los umbrales que tú mismo has fijado. Descartar señales individuales etiquetándolas como alertas aisladas que no merecen atención hasta que cruzan un parámetro predefinido me parece una receta para el desastre. Estoy segura de que ignorar la base del iceberg
iceberg no hace que desaparezca. Profundicemos entonces en ese modelo de priorización, porque es el cimiento de cualquier respuesta racional cuando te ahogas en datos. El material expone este modelo de 3 niveles que refleja muy bien la realidad del riesgo en una empresa. Es imperativo y, repito, imperativo separar lo crítico del resto del ruido. Defíneme qué es crítico bajo este prisma, porque ahí es donde empiezan las grietas. Lo crítico es aquello que tiene un impacto financiero o legal inmediato. El texto lo ilustra perfectamente. Seguros expirados, visitas técnicas como la ITV que han superado el plazo normativo, vehículos inmovilizados, averiados o caídas drásticas de combustible. Estas cosas requieren que el gestor actúe en el minuto cero. Luego, en un segundo escalón, tenemos lo importante, que orbita en torno a la optimización. Por ejemplo, un consumo anormal de combustible a lo largo del mes, un desgaste de neumáticos detectado en una revisión, o que te estás acercando al límite de kilómetros de un contrato de leasing. Y finalmente, lo informativo. Acciones comerciales, demandas de compra internas. Si no aplicamos esta priorización por categorías, la variabilidad del riesgo va a aplastar a los equipos. Obligar a un analista humano a discernir el nivel de riesgo en tiempo real frente a una avalancha de 500 notificaciones planas es negligencia procedimental por parte de la empresa. Ese es un argumento convincente, pero ¿has considerado el peligro inherente a la extrema rigidez de esas categorías? La naturaleza del riesgo en la calle es dinámica, no estática. Al confinar ciertas alertas a la categoría que el material llama naranja o importante, como el desgaste de los neumáticos o ese consumo anormal que mencionas, estás presuponiendo que el tiempo de reacción para esos eventos siempre va a ser holgado. Estás presuponiendo lo que dicta la estadística. Un neumático no estalla de un minuto a otro si ayer estaba bien. Claro, si las condiciones fueran de laboratorio. Pero imagínate este escenario. El sistema te dice que las ruedas están al 70% de desgaste, nivel naranja. El sistema lo aparca para la revisión semanal y no salta ninguna alarma urgente porque, como tú dices, la estadística dice que aguanta. Pero resulta que ese vehículo, por una urgencia logística, lo meten en una ruta de montaña con condiciones meteorológicas extremas. Ese desgaste importante acaba de evolucionar a un riesgo de accidente inminente. Un sistema rígidamente parametrizado subestima el riesgo porque ha sido codificado para no molestar a la dirección con alertas naranjas fuera de su ciclo de revisión. La categorización estricta que tú defiendes como salvación corre el altísimo riesgo de crear complacencia institucional. El equipo de gestión se relaja ante todo lo que la pantalla no muestre en rojo brillante, asumiendo ciegamente que el algoritmo entiende el contexto físico del vehículo. No es una fe ciega, es una optimización del tiempo y de los recursos. Entiendo la excepción que planteas con la ruta de montaña, por supuesto, pero el 100% de seguridad no existe. Lo que sí existe es la eficiencia algorítmica. Y esto nos lleva al segundo pilar del análisis del texto, que para mí es donde la propuesta realmente brilla, el cruce de datos y la creación de escenarios. El famoso cruce de variables. Exacto. La verdadera inteligencia de un sistema no viene de acumular un volumen masivo de datos crudos. Tener 1 millón de datos no te hace más inteligente si no sabes qué significan. Una notificación aislada tiene poquísimo valor accionable. Observemos los ejemplos del material porque aterrizan esto muy bien. Si el sistema detecta una desconexión del dispositivo telemático, el típico GPS del coche, por sí solo podría ser un simple fallo de cobertura al entrar en un túnel. Cierto, una señal débil. Eso es. Por otro lado, si hay una caída rápida del nivel de combustible, podría ser un repostaje que no se ha registrado bien. Pero, ¿qué pasa si el sistema cruza la desconexión del telemático con una caída de combustible en el mismo minuto? Ya no estamos ante una anomalía técnica de cobertura, estamos ante un escenario fundamentado de fraude o de robo de combustible. El sistema ha unido los puntos por ti. Es un buen ejemplo, lo admito. Y hay más. Imagina que tienes una alerta de fin de contrato de leasing. Si la cruzas con el techo kilométrico máximo de ese vehículo, no recibes un simple recordatorio de calendario en tu correo, recibes una alerta financiera de un sobrecoste inminente por penalización, o cruzar un permiso de conducir caducado con una asignación activa de un vehículo a ese conductor. El sistema te dice algo como: cuidado, tienes a alguien conduciendo ahora mismo sin carnet válido. Esto es lo que transforma una notificación técnica aburrida en un escenario de negocio útil. Sin este cruce, sigues reaccionando a estímulos ciegos en lugar de gestionar la flota. Lo siento, pero simplemente no me convence. Déjame decirte por qué. Acepto,
que los ejemplos que citas son brillantes, pero solo para problemas que ya conocemos. Son la definición exacta de gestionar mirando por el espejo retrovisor. Requieren que alguien, a priori, haya imaginado esa correlación exacta, pero son los problemas que cuestan dinero y disgustos legales a las empresas todos los días. Sí, pero al exigir una correlación matemática para que el sistema eleve la alarma a crítica, estás asumiendo que el sistema va a ignorar proactivamente la alerta aislada. La degrada a lo que el material llama una señal débil. Tomemos otro ejemplo del propio texto. Exigir que se cruce una salida tardía del almacén con una espera excesiva de repostaje para que el sistema diagnostique una ineficiencia logística. ¿Qué sucede cuando hay una ineficiencia severa causada por un factor que no hemos programado en la segunda parte de la ecuación? Un sistema programado para buscar únicamente escenarios compuestos ignorará esa señal débil individual esperando pacientemente a que se cumpla la segunda condición. Pero no la ignora, la registra. Simplemente no te paraliza la operativa parando a un gestor para que la mire inmediatamente. Pero es que las mayores vulnerabilidades en cualquier infraestructura empiezan precisamente como señales débiles aisladas que aún no han desencadenado un segundo evento correlacionado. Al exigir el cruce de datos para generar la alerta visual, estamos obligando a que el problema escale. Estamos dejando que se agrave hasta afectar a dos parámetros distintos solo para que el sistema considere que somos dignos de ser informados. Literalmente, estamos diseñando un sistema que ignora el humo porque se le ha programado para avisarnos únicamente cuando detecta humo y fuego al mismo tiempo. Entiendo por qué piensas así, de verdad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente basada puramente en el comportamiento organizativo documentado. Estás defendiendo, en la práctica, que debemos mantener el flujo de datos abierto para no perder nunca esas señales incipientes. Pero el material documenta un fracaso práctico muy específico en las empresas que cometen precisamente el error de activarlo todo. Yo no digo activarlo todo para molestar, digo no ocultar la realidad. Pero el resultado es el mismo en la práctica. Cuando una organización inicia la digitalización de su flota con la filosofía de curarse en salud, capturando y alertando sobre cada pequeña anomalía aislada por si acaso se convierte en ese humo antes del fuego, el resultado jamás es una mayor seguridad. El resultado empírico son bandejas de entrada bloqueadas, notificaciones masivamente ignoradas, equipos completamente desmotivados por una carga de trabajo inútil. Y el final de la historia siempre es el mismo: directivos frustrados que directamente desenchufan las alertas de las herramientas de planificación, los famosos ERPs, o de la plataforma telemática. Ya, pero ese es un problema de cultura de empresa, no del dato en sí. Es un problema de sobrecarga humana. Los humanos tenemos un límite de procesamiento. Por esto el pilotaje por excepción es imperativo. La doctrina de que si hay desviación importante hay acción dirigida reduce drásticamente el estrés operativo y elimina esa microgestión asfixiante. Permite a los analistas operar desde la estrategia y no desde el pánico reactivo. Además, subraya un principio inquebrantable que no podemos obviar, y es que una alerta sin un responsable claro asignado y sin una acción predefinida es una alerta inútil. Si mandas 100 señales débiles diarias a un departamento entero, la difusión de la responsabilidad garantiza que nadie levante un dedo. Y al argumentar eso, fíjate que estás pasando por alto la gran paradoja subyacente en el texto. El material sugiere que el camino hacia el éxito, hacia tener una flota madura, es identificar los riesgos mayores, parametrizar los umbrales inteligentemente, definir quién recibe qué y medir cómo se tratan. Suena asombrosamente ordenado sobre el papel, es casi poético. Porque es el flujo lógico de trabajo para cualquier organización seria. Pero ¿cómo puede una empresa saber dónde están sus verdaderos riesgos operativos y establecer esos umbrales correctos si no empieza, precisamente, capturando y prestando atención a todo el volumen de datos en su estado más crudo? Ese ruido inicial, esa bandeja de entrada a rebosar de la que advierte el texto y que a ti te parece un fracaso absoluto, no es un error de diseño. Es el proceso estrictamente necesario para el descubrimiento. Discrepo. Usar a tu equipo de operaciones en tiempo real como conejillos de indias para descubrir patrones es carísimo. Pero es que no puedes parametrizar lo que no comprendes a la perfección de antemano.
Cada flota es un mundo. Si implementas filtros restrictivos y escenarios prefabricados desde el día 1, basándote únicamente en lo que tú, desde un despacho, crees que es importante, solo vas a ver confirmados tus propios sesgos operativos. Las ineficiencias ocultas de tu flota van a seguir ocurriendo en la calle, pero ahora estarán perfectamente invisibilizadas por un cuadro de mandos precioso que muestra un reconfortante color verde. Y está en verde simplemente porque le has ordenado al sistema que calle todo lo que no cruce el umbral de tus suposiciones previas. A ver, el proceso de aprendizaje no requiere que ahoguemos al usuario final en el transcurso. Podemos, y de hecho debemos, analizar esos grandes volúmenes de datos de manera retrospectiva. A final de mes o de trimestre nos sentamos y ajustamos los umbrales. Pero el entorno operativo en tiempo real, el día a día del gestor, no puede ser un campo de pruebas sin filtros. El profesional frente a la pantalla necesita certezas procesables hoy. Si no estandarizamos qué es crítico y no automatizamos el descubrimiento de esos patrones complejos mediante el cruce de variables, el ERP deja de ser una herramienta de ayuda y se convierte en un generador de ansiedad clínica. Entiendo la necesidad de reducir la ansiedad, por supuesto. Nadie quiere trabajar así. Es que el objetivo último que plantea nuestro material y que considero la conclusión ineludible para cualquier entorno corporativo es que una organización madura debe transformar la notificación en decisión, y eso significa valorar la calidad, la contextualización profunda y la capacidad de explotación de una alerta muy por encima de la cantidad bruta de datos que escupe un sensor. Es el único camino realista para dejar de sufrir el sistema informático y empezar a dominarlo. Concedo, sin ninguna reserva, que la fatiga de alertas destruye la moral y hunde la eficacia de los equipos. Nadie en su sano juicio aboga por la tortura de tener paneles parpadeando sin sentido durante 8 horas al día. Sin embargo, mantengo que la solución propuesta en este material peca de un exceso de confianza tecnocrática. Confiar ciegamente en escenarios hiperfiltrados y abrazar el silencio del sistema como prueba irrefutable de excelencia operativa cambia en esencia un problema muy visible de saturación por un problema completamente invisible de ignorancia sistémica. Yo lo llamaría delegar en la tecnología para poder centrarnos en lo humano. Escenario de negocio diseñado en una pizarra, estamos subcontratando nuestra intuición y nuestra capacidad de anticipación a unos parámetros rígidos. Y esos parámetros invariablemente van a envejecer mucho más rápido que la realidad cambiante del terreno. A pesar de esta profunda divergencia en cómo ponderamos el valor de la estructuración frente al riesgo de la hiperfiltración, es evidente que hay un punto de convergencia innegable entre nuestras posturas. Y el análisis del material, ambos estamos absolutamente de acuerdo en que la telemática y las herramientas de gestión no existen simplemente para inundar al usuario con un registro pasivo de eventos. No son un bloque de notas glorificado. Exacto. Su propósito último tiene que ser indicar exactamente dónde y cuándo intervenir. Y para que esa intervención ocurra realmente en el mundo físico, toda alerta generada requiere ineludiblemente de un responsable designado y un protocolo de acción claro. La tecnología sin responsabilidad organizativa es puro ruido. Totalmente. La fricción real que estamos debatiendo no está en el propósito de la herramienta, sino en cómo calibramos nuestra sensibilidad ante la información que produce. Este análisis tan exhaustivo sobre la tensión entre la gestión puramente reactiva y la aspiración de una gestión verdaderamente predictiva nos revela la profunda complejidad con la que las organizaciones modernas deben interactuar con sus propios océanos de datos. No hay respuestas simplistas, no hay atajos, especialmente cuando el contexto operativo de cada flota es único. Y es precisamente esa complejidad la que merece una reflexión continuada. Las arquitecturas de datos que las empresas están configurando hoy van a dictar sin duda sus márgenes de éxito y fracaso del mañana. El equilibrio entre la estructura algorítmica y la flexibilidad humana sigue siendo uno de los mayores desafíos intelectuales de la gestión corporativa actual. Invitamos a nuestra audiencia a seguir explorando el material por su cuenta y a evaluar dentro de sus propias organizaciones si el silencio de sus alertas representa un verdadero triunfo operativo o una ilusión peligrosa. Gracias por acompañarnos en esta edición. Les esperamos en nuestro próximo encuentro para seguir cuestionando las ideas que configuran nuestro entorno.